El viento soplaba con fuerza entre las colinas, arrastrando consigo polvo y silencio. Pero aquella tarde, entre los ecos secos del desierto, un sonido extraño rompió la calma. Un llanto débil, frágil, que parecía no pertenecer a aquel lugar de dureza. El apache se detuvo en seco. Su oído, entrenado para distinguir el crujir de una rama o el susurro de un enemigo oculto, reconoció la diferencia. No era animal ni viento, era un niño. El guerrero cerró los ojos un instante, dejando que el sonido lo guiara. El destino, pensó, lo había llamado en ese momento. Avanzó entre las rocas hasta encontrarlo. Allí, encogido contra una piedra, estaba un pequeño de apenas unos años, con el rostro marcado por polvo y lágrimas. Sus manos estaban sucias, sus labios resecos y sus ojos reflejaban un miedo profundo. El apache lo miró en silencio. No preguntó de dónde venía ni qué tragedia lo había dejado solo. Esas respuestas se adivinaban en el dolor grabado en su rostro. Se inclinó, le ofreció agua de su cantimplora y esperó a que el niño bebiera. Cuando lo hizo, su llanto se fue apagando poco a poco, reemplazado por una respiración agitada, empero viva. El guerrero lo tomó en brazos y lo llevó hasta un claro donde el fuego podía encenderse sin ser visto desde lejos. Allí, en la seguridad mínima que la noche permitía, lo observó dormir. El pequeño respiraba con dificultad, como si cada aliento fuera una victoria contra la fragilidad. El apache entendía ese lenguaje. Él también había sido niño en 1909, tiempos de hambre. Había conocido la dureza del viento y la amenaza constante de la guerra. Mirando a ese huérfano, sintió que la tierra misma le pedía algo más que compasión. Le pedía forjarlo. Al amanecer, el niño despertó sobresaltado. Miró al apache con miedo, como si pensara que ahora pertenecía a otro hombre que lo usaría o lo desecharía. Pero lo que encontró fue distinto. Una mirada firme, dura, sí, pero no cruel. El apache no sonrió ni pronunció promesas dulces. Solo dijo: no llorarás más. Si sigues conmigo, aprenderás a resistir. El pequeño, sin entender del todo, asintió. No porque confiara de inmediato, sino porque comprendió que esa era su única opción. Ese día, el apache lo puso a prueba. Le entregó un arco pequeño, tosco, tallado en madera. «Sosténlo», ordenó. El niño lo tomó con manos temblorosas. Apenas podía tensar la cuerda, pero lo intentó una y otra vez. Cada fracaso arrancaba un suspiro de frustración y en 1900 sus ojos asomaban lágrimas. Pero el apache lo detenía con una palabra seca: no llores, intenta otra vez. Y así, entre caídas y errores, el pequeño lanzó sus primeras flechas torcidas contra un tronco. Ninguna acertó, pero en ese intento torpe nació la primera chispa de resistencia. La tarde terminó con el niño exhausto, los brazos doloridos y los ojos hinchados de cansancio. El apache lo observaba en silencio, sin ofrecer consuelo, pero tampoco abandono. Sabía que cada fracaso era parte de la forja. El arco no es un juguete, es tu voz, tu fuerza, tu destino, dijo antes de apagar el fuego. El pequeño, acurrucado en la arena, comprendió que había comenzado un camino del que no habría vuelta atrás. Y mientras el viento nocturno silbaba entre las colinas, el guerrero apache entendió que había escuchado algo más que un llanto. Había escuchado el llamado de un futuro que lo unía para siempre con aquel niño. El amanecer los encontró en movimiento. El apache caminaba firme, con el niño a su lado intentando seguirle el paso. No había palabras innecesarias entre ellos. Cada gesto del guerrero era una lección, cada silencio una advertencia. Al llegar a un claro rodeado de arbustos secos, se detuvo y colocó un tronco en pie, marcando un punto con carbón en su centro. «Ese es tu enemigo», dijo. El niño lo miró con miedo y fascinación.
El arco seguía siendo pesado en sus manos, pero sabía que debía intentarlo. Tensó la cuerda por primera vez esa mañana. El esfuerzo le hacía temblar los brazos y la flecha salió desviada, cayendo a pocos metros. El niño bajó la cabeza, avergonzado, pero el apache no lo reprendió. Fallarás 100 veces antes de acertar. Lo importante no es el blanco, lo importante es que tu brazo no se rinda. El pequeño levantó la mirada y volvió a intentarlo. Otra flecha, otro fallo, pero cada disparo lo mantenía de pie, más fuerte que el anterior. El entrenamiento se extendió durante horas. El sol ardía sobre sus cabezas y el sudor caía como lluvia sobre los ojos del niño. Sus dedos sangraban por la fricción de la cuerda y sus músculos se quejaban en cada movimiento. Pero cuando ya creía que no podía más, cuando las lágrimas amenazaban con volver, sucedió. Una flecha golpeó el tronco, clavándose torpemente en la madera. No era el centro, pero era un acierto. El niño lo miró incrédulo, con la respiración agitada. El apache asintió apenas. Hoy nació tu primera victoria. La tarde trajo más intentos, más flechas perdidas, más sudor y esfuerzo. Pero el niño ya no veía cada fallo como derrota, sino como parte del camino. Cada disparo fallido era un paso más hacia el acierto. Entendía que el arco no respondía al llanto ni a la desesperación, sino a la paciencia. Y por primera vez, en lugar de llorar, respiró hondo y continuó en silencio. Al caer la noche, mientras el fuego ardía bajo un cielo lleno de estrellas, el apache le habló. El llanto de ayer fue tu despedida de la fragilidad. Ahora caminarás hacia la fuerza, aunque tengas que sangrar en cada paso. El niño lo escuchó en silencio, con los ojos brillando bajo la luz del fuego. No entendía aún el alcance de esas palabras, pero las sentía grabarse en su piel como una marca invisible. Durmió esa noche con el arco apoyado a su lado, como si fuera ya parte de él. Soñó con flechas volando en línea recta, con el viento guiando sus disparos, con su maestro mirándolo en silencio desde la distancia. Y cuando despertó, comprendió que lo imposible del día anterior era apenas el inicio de lo que aún podía lograr. El viento del desierto rugía afuera, pero dentro de sí, el niño ya había encontrado un refugio, el arco que lo había hecho errar y la certeza de que seguiría intentando hasta vencer. El tercer día comenzó antes del amanecer. El niño apenas había conciliado el sueño, con los brazos doloridos por el esfuerzo de la jornada anterior. Cuando abrió los ojos, encontró a Nayati, pues así se llamaba el apache, ya de pie, con el arco en la mano. «Levántate, el guerrero no espera al sol, lo desafía», dijo con voz firme. El pequeño obedeció, arrastrando los pies aún adoloridos. Pronto comprendió que aquel día no sería menos duro, sino más exigente que los anteriores. Nayati colocó varios blancos improvisados en diferentes distancias, troncos, piedras, ramas colgadas en equilibrio. Hoy no basta con disparar, hoy aprenderás a elegir. El niño tensó la cuerda una y otra vez, fallando más de lo que acertaba. Sus flechas se perdían en la arena, se desviaban con el viento o caían a medio camino. Cada error lo frustraba, pero Nayati se mantenía impasible. No luchas contra el arco, luchas contra tu impaciencia. Esa frase lo golpeó más que cualquier reproche. El sol subió en el cielo y el calor comenzó a quemar la piel. El sudor le nublaba la vista y sus dedos, ya lastimados, sangraban más. Quiso soltar el arco, dejarlo caer, pero Nayati se acercó y lo sostuvo por los hombros. El arco es tu vida. Si lo abandonas, abandonas tu destino. Decide. El niño apretó los dientes y volvió a tensar la cuerda, aunque cada movimiento le costaba lágrimas silenciosas. Ese día comprendió que no se trataba de fuerza física, sino de voluntad. Al caer la tarde,
Su cuerpo estaba al borde del colapso. Pero en el último intento, con el sol tiñendo de rojo el horizonte, su flecha voló recta y se clavó en una rama lejana que se balanceaba con el viento. No era el centro exacto, pero el disparo había desafiado la distancia y la inestabilidad. El niño dejó escapar un suspiro de sorpresa y Nayati, por primera vez, mostró un leve gesto de orgullo. Hoy tu arco comenzó a escucharte. Esa noche, mientras cenaban carne seca, el niño preguntó con voz tímida: ¿por qué me enseñas? Nayati lo miró fijamente en silencio antes de responder: porque escuché tu llanto y entendí que no era de debilidad, era un llamado. El desierto no lloraría por ti, pero yo sí podía responder. El niño bajó la mirada, con lágrimas, contenidas, pero no de tristeza, eran de gratitud. El fuego crepitaba y el viento nocturno aullaba como un presagio. Nayati sabía que pronto vendrían pruebas más duras, no solo contra blancos inmóviles, sino contra la vida real que acechaba en el desierto. El niño aún no lo sabía, pero su entrenamiento estaba a punto de dejar de ser un juego y convertirse en cuestión de supervivencia. Y mientras se recostaba junto al arco, con los dedos vendados y el corazón latiendo con fuerza, soñó con el día en que sus flechas serían no solo aciertos, sino decisiones que podrían cambiar su destino. El amanecer llegó con un aire distinto. Nayati despertó al niño y le entregó un carcaj con flechas nuevas. Hoy no dispararás contra troncos ni piedras. Hoy la tierra pondrá a prueba tu respeto. El pequeño lo miró con asombro, comprendiendo de inmediato que no se trataba de un simple ejercicio. Era la primera caza. Su estómago se encogió. No estaba seguro de querer arrebatar la vida de un animal, pero entendía que aquello era parte de convertirse en guerrero. Caminaron en silencio durante horas, siguiendo rastros apenas visibles en la arena. Nayati le enseñaba a leer el terreno. Huellas frescas, ramas dobladas, el olor del aire. El cazador escucha más que el hombre común, decía. El niño lo imitaba, aprendiendo a distinguir los signos que antes le habrían parecido invisibles. Finalmente, encontraron un grupo de conejos alimentándose entre arbustos. El apache los señaló con un gesto. El pequeño tensó su arco, con el corazón latiendo como un tambor. La primera flecha salió desviada, golpeando el suelo. Los conejos huyeron de inmediato y el niño bajó la cabeza avergonzado. Pero Nayati no lo reprendió. La vida no se gana con prisa. La tierra siempre da otra oportunidad. Continuaron avanzando hasta encontrar un venado joven bebiendo en un arroyo. Esta vez, el niño respiró hondo, recordó cada instrucción y esperó el momento exacto. Tensó la cuerda, soltó, y la flecha se clavó en el costado del animal. El venado corrió unos pasos antes de caer. El pequeño se acercó con el pecho agitado. Al ver al animal en el suelo, sintió un nudo en la garganta. No era alegría lo que lo invadía, sino respeto. Se arrodilló frente al venado, tocando su piel aún tibia. Nayati lo observaba en silencio y finalmente dijo: hoy aprendiste que el arco no solo es arma, es responsabilidad. Juntos prepararon la presa, agradeciendo en silencio por la vida que les alimentaría. Esa noche compartieron la carne alrededor del fuego. El niño probó su primer bocado de lo que había cazado con sus propias manos. No era solo alimento, era la prueba de que podía proveer, de que sus flechas ya no eran solo intentos vacíos. Era parte de un ciclo mayor, de un vínculo con la tierra y con su maestro. El apache lo miró sin palabras, pero en su mirada había respeto. El niño comprendió que no había ganado una felicitación fácil, sino algo más valioso: la certeza de que había sido digno de la enseñanza recibida. Y mientras el viento silbaba entre las rocas, el pequeño supo que su vida ya no era la
de un huérfano condenado al olvido. Había dado su primera ofrenda al mundo como aprendiz de guerrero, pero lo que no sabía era que pronto sus flechas tendrían que volar no solo contra animales, sino contra hombres. El niño despertó con el cuerpo aún adolorido por la caza del día anterior. Sus manos seguían marcadas por las cuerdas del arco y en sus sueños todavía veía los ojos del venado. Pero esa mañana, Nayati lo levantó con un gesto brusco. «Hoy escucharás más allá del viento», dijo. Caminaron hasta una colina desde la que se dominaba el valle. Allí, el silencio fue roto por un sonido distinto, el eco metálico de cascos y risas. No era la naturaleza, eran hombres. El niño tragó saliva, sintiendo cómo el aire se volvía más denso a su alrededor. A lo lejos, divisaron un grupo de jinetes. Eran 5, armados con rifles y machetes, avanzando con arrogancia por el sendero. Reían entre sí, como si el desierto les perteneciera. El niño apretó el arco contra su pecho, recordando el humo y el caos de la noche en que había perdido todo. Una mezcla de miedo y rabia lo sacudió. Nayati lo notó y lo contuvo con una mano en el hombro. La ira nubla la puntería. Escucha, observa, aprende. El pequeño respiró hondo, obedeciendo, aunque su corazón golpeaba como un tambor. Se ocultaron entre rocas, aguardando. Desde allí, el niño podía escuchar con claridad las voces de los hombres, jactándose de sus saqueos y de lo fácil que era tomar lo que querían. Sus palabras eran cuchillos que reabrían las heridas del huérfano. Quiso tensar el arco y disparar, pero Nayati lo detuvo con una mirada. No aún. El guerrero no dispara por rabia, dispara por necesidad. Era una lección dura, pero necesaria. El niño apretó los dientes, resistiendo el impulso. El grupo se detuvo a descansar cerca de un arroyo. Los caballos bebían agua y los hombres limpiaban sus armas. Nayati le susurró al niño: «Aprende sus rutinas, mira cómo se mueven. La batalla no se gana con fuerza, sino con ojos atentos». El pequeño observaba cada gesto, cada arma, cada movimiento. Estaba aprendiendo que la guerra comenzaba mucho antes del primer disparo. Cuando los hombres se marcharon, Nayati y el niño descendieron hasta el arroyo. El apache le mostró las huellas frescas, las colillas de cigarro, los restos de carne tirados al suelo. «Ellos creen que nadie los ve. Eso es su debilidad», dijo. El niño entendió entonces que no todo enemigo era invencible. Muchos se derrotaban a sí mismos con descuido y soberbia. Esa noche, junto al fuego apagado, el niño no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía los rostros de los jinetes. Escuchaba sus risas burlonas. Su mano se aferraba al arco como si fuera un amuleto. Sabía que tarde o temprano se encontrarían cara a cara. Y en ese instante, sus flechas tendrían que volar no contra animales, sino contra hombres. El viento soplaba fuerte sobre las colinas y en él parecía escucharse un susurro. La próxima prueba ya estaba en camino. El amanecer siguiente llegó con el olor de la pólvora. Nayati lo percibió primero, una línea de humo en el horizonte, seguida del eco de disparos. «Hoy sabrás lo que significa la guerra», dijo con solemnidad. El niño lo miró, con miedo, reflejado en los ojos, pero también con la chispa de quien ya no podía huir de su destino. Caminaron hasta una garganta estrecha entre rocas, donde se ocultaron para esperar. Los cascos resonaban más cerca. El momento había llegado. El grupo de hombres apareció entre la polvareda. Eran los mismos jinetes del día anterior. Sus rifles brillaban bajo el sol y sus risas llenaban el aire. No sabían que estaban siendo observados. Nayati levantó su arco y le indicó al niño que se preparara. «Recuerda, respira, apunta, suelta. El miedo no es tu enemigo, la prisa sí». El pequeño tensó la cuerda con manos sudorosas, apuntando hacia el primero que pasó.
Su corazón golpeaba tan fuerte que temía que lo escucharan. La flecha voló con un silbido agudo, clavándose en el suelo frente al caballo. El animal se encabritó, derribando al jinete. El caos estalló. Los hombres gritaron, disparando hacia todas partes. Nayati lanzó otra flecha, más certera, que atravesó el hombro de uno de ellos. El niño, jadeando, volvió a tensar el arco. Esta vez no falló. Su flecha se clavó en el brazo de un enemigo, arrancándole un grito. El pequeño sintió un estremecimiento recorrerle todo el cuerpo. Había herido a un hombre. Los disparos resonaban contra las rocas, levantando fragmentos que golpeaban sus rostros. El niño se movía de un escondite a otro, tal como había aprendido en la caza. Respiraba, apuntaba, soltaba. Cada flecha era un nuevo desafío. Algunas fallaban, otras alcanzaban su blanco. Lo importante era que no se detenía. El miedo ya no lo paralizaba, lo mantenía alerta. Uno de los hombres logró trepar la ladera y se abalanzó sobre él con un machete en la mano. El niño apenas tuvo tiempo de reaccionar. Levantó su cuchillo y bloqueó el golpe. El choque fue brutal. Sintió que el brazo se le entumecía, pero no cedió. Recordó las palabras de Nayati, movió el cuerpo con rapidez y logró herir al atacante en el costado. El hombre cayó hacia atrás, maldiciendo. El niño quedó jadeando, con lágrimas en los ojos, pero de pie. Había sobrevivido a su primer combate cuerpo a cuerpo. El enfrentamiento continuó hasta que los hombres, sorprendidos por la resistencia, comenzaron a retirarse. Dejaron atrás a los suyos heridos y se alejaron con gritos de furia. El silencio regresó poco a poco al cañón. El niño cayó de rodillas con las manos ensangrentadas y el pecho agitado. Miró a Nayati, que lo observaba en silencio, con orgullo en los ojos. «Hoy dejaste de ser sombra», dijo. «Hoy empezaste a ser guerrero». Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo, el niño no pudo dormir. Sentía aún el silbido de las flechas, el olor de la pólvora, el filo del machete rozándole la piel. Pero en lo profundo de su corazón comprendió algo nuevo. Ya no era el mismo que había llorado solo entre las colinas. Ahora llevaba consigo las marcas de un aprendiz de guerra. El amanecer trajo un cielo rojo, como si el desierto presintiera la sangre que estaba por caer. El niño despertó sobresaltado, con el arco aún entre sus manos. Había soñado con el machete que casi lo alcanzaba y con la flecha que se clavó en el brazo de aquel hombre. Sus ojos estaban cansados, pero dentro de ellos brillaba algo nuevo: determinación. Nayati lo observaba en silencio y tras un momento dijo: «El miedo no desaparece, pero si lo enfrentas, se convierte en tu fuerza». Esas palabras fueron un escudo invisible para el pequeño. Caminaron hasta un risco desde donde se veía la planicie. A lo lejos, humo negro se alzaba hacia el cielo. Los hombres que habían huido la noche anterior habían vuelto a encender hogueras. Nayati frunció el ceño. «Vendrán más preparados», murmuró. El niño tragó saliva, recordando los disparos, el caos, el grito de los heridos. Pero al mismo tiempo, una chispa de rabia se encendía en su interior. No quería volver a ser la presa de nadie. Quería ser la flecha que resistiera. Ese día, Nayati lo entrenó con una dureza aún mayor. Lo hizo correr cuesta arriba con el arco en la espalda, lanzar flechas mientras el viento soplaba fuerte y practicar movimientos con el cuchillo hasta que sus manos sangraron de nuevo. «El cuerpo se rompe para que el espíritu aprenda a levantarse», decía el apache. El niño gemía de dolor, pero no pedía descanso. Sabía que el tiempo se acababa y que muy pronto necesitaría cada lección para sobrevivir. Al caer la tarde, Nayati lo llevó hasta un manantial oculto entre las rocas. Allí le mostró cómo moverse sin dejar huellas, cómo beber agua sin enturbiarla, cómo escuchar incluso los pasos más suaves en la arena. El niño absorbía cada palabra como si fueran gotas de vida.
La guerra no es solo fuerza, dijo el maestro. Es escuchar la tierra y dejar que ella te guíe. Esa noche, mientras descansaban en silencio, el huérfano comprendió que el arco y las flechas no eran simples armas. Eran parte de un lenguaje más antiguo que él mismo. El silencio del desierto parecía eterno, pero el niño ya lo escuchaba distinto. En lugar de vacío, oía señales, el roce de una rama, el canto lejano de un ave nocturna, el rumor del viento golpeando las rocas. Había aprendido a reconocer lo invisible. Nayati lo miró de reojo, satisfecho. El aprendiz estaba listo para escuchar lo que el mundo tenía que decirle antes de cada batalla. Esa noche, sin fuego, observaron desde lejos las hogueras enemigas. Eran más hombres, más caballos, más armas. El niño apretó los dientes. Sentía miedo, sí, pero también un orgullo nuevo. Estaba allí, mirando de frente la tormenta que se avecinaba. Ya no era el niño que lloraba, era el aprendiz de un guerrero apache. Y mientras el viento soplaba fuerte sobre las colinas, supo que el próximo amanecer no sería solo un día más de entrenamiento. Sería el día en que demostraría si realmente podía convertirse en guerrero. El sol salió con un resplandor implacable, tiñendo de oro las arenas del valle. Nayati despertó al niño con una orden clara. Hoy probarás que puedes luchar sin que yo te guíe en cada paso. El huérfano sintió que el corazón le golpeaba, el pecho. Hasta ahora siempre había contado con la mirada atenta de su maestro, pero ahora debía demostrar que podía sostenerse por sí mismo. Tomó el arco y respiró hondo, como había aprendido. Caminaron hasta una colina desde la que se divisaba un grupo de hombres explorando la zona. Eran 3, adelantados del campamento principal. Nayati le hizo una señal al niño y susurró: «Este será tu bautizo. No dispararé yo, hoy tus flechas deben hablar por ti». El pequeño tragó saliva. Sus manos sudaban, pero al mismo tiempo una calma inesperada lo recorría. Sabía que había llegado el momento. Se escondió entre arbustos secos, observando cómo los hombres se acercaban sin percatarse de su presencia. Tensó la cuerda con cuidado, respiró hondo y apuntó. La primera flecha voló y se clavó en el suelo, cerca de sus pies. Uno de los jinetes se detuvo, sorprendido, y miró alrededor. El niño no dudó. Volvió a tensar el arco y lanzó la segunda. Esta vez la flecha rozó el brazo del hombre, arrancándole un grito. Los otros 2 reaccionaron, buscando cobertura. El niño sintió que su corazón quería salirse del pecho, pero no retrocedió. Recordó cada palabra de Nayati: paciencia, calma, precisión. Respiró de nuevo, apretó los dientes y disparó la tercera flecha. El proyectil se clavó en la pierna de otro hombre, haciéndolo caer. El último, asustado, montó en su caballo y huyó, llevándose consigo los gritos de advertencia. El niño bajó el arco, con las manos temblando, pero con los ojos brillando de orgullo. Había enfrentado por primera vez solo a sus enemigos. Nayati se acercó lentamente, lo miró y dijo con voz grave: «Hoy tus flechas hablaron por ti. Ya no eres un espectador de la guerra, ahora eres parte de ella». El niño lo escuchó, jadeando, y sintió que esas palabras eran un sello grabado en su destino. No importaban los fallos ni las lágrimas pasadas, lo que importaba era que había resistido y había actuado. Esa noche, mientras observaban desde lejos el campamento enemigo, el niño sostuvo el arco contra su pecho y pensó en lo que había logrado. Por primera vez, no se veía como un huérfano perdido, sino como un aprendiz digno de su maestro. Sabía que el camino aún sería largo, que vendrían batallas más duras, pero también sabía que ya nada lo haría retroceder. Y cuando cerró los ojos, no escuchó más su propio llanto. Escuchó el silbido de flechas volando en la oscuridad y supo que ese sonido lo acompañaría por el resto de su vida.
La madrugada se llenó de ecos de cascos. Esta vez no eran exploradores dispersos ni grupos pequeños. Una decena de hombres avanzaba juntos, con rifles cargados y antorchas iluminando la oscuridad. Desde lo alto de la colina, Nayati observaba en silencio, mientras el niño a su lado sentía que el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. Había soñado con este momento y ahora estaba allí, frente a la prueba definitiva. El maestro lo miró y dijo con calma: «Hoy el desierto sabrá si eres flecha o polvo». Los hombres llegaron hasta el arroyo, confiados, riendo entre sí. No sabían que los observaban. Nayati le entregó al niño un carcaj lleno de flechas y susurró: «Esta noche tú lideras». El huérfano abrió los ojos de par en par. Hasta entonces, siempre había seguido la sombra de su maestro, pero ahora le tocaba guiar el combate. Tragó saliva, respiró profundo y asintió. No podía retroceder. Era el momento de probar que el llanto de su pasado se había transformado en voz de guerrero. Con una señal, tensó su arco y lanzó la primera flecha. El proyectil voló recto y se clavó en el pecho de un enemigo, derribándolo de su caballo. El grito rompió el silencio y el caos estalló de inmediato. Los hombres dispararon hacia las colinas, creyendo estar rodeados. Nayati aprovechó para lanzar sus propias flechas, rápidas y certeras, pero dejó que el peso de la ofensiva recayera en su aprendiz. El niño, sudando, jadeando, tensaba una flecha tras otra, moviéndose entre las rocas como había practicado tantas veces. Los disparos silbaban cerca, arrancando fragmentos de piedra que cortaban la piel. El niño sentía miedo, pero ya no lo dominaba. Cada vez que un enemigo avanzaba, una flecha respondía. Acertaba unas, fallaba otras, pero no se detenía. En un momento, uno de los jinetes logró trepar hasta la colina. El niño lo enfrentó con el cuchillo en mano. El choque fue brutal, acero contra acero, respiraciones agitadas. Recordó las enseñanzas de Nayati: no luches con fuerza, lucha con precisión. Con un movimiento rápido, logró herirlo en el hombro, haciéndolo retroceder. El combate se prolongó hasta que el humo de las antorchas se mezcló con el de la pólvora. Varios hombres yacían heridos o muertos, y el resto comenzó a retirarse, maldiciendo. El niño, jadeando, con el arco aún en la mano, los vio alejarse. Sus brazos temblaban, sus dedos sangraban, pero en sus ojos había un fuego nuevo. Había guiado la batalla, había resistido y estaba vivo. Nayati se acercó, colocó una mano en su hombro y dijo con solemnidad: «Hoy tus flechas escribieron tu nombre en la arena del desierto. Ya no eres un niño que llora, eres el eco de tu propia fuerza». El pequeño, con lágrimas en los ojos, asintió. Eran lágrimas distintas, no de miedo, sino de orgullo. La noche quedó en silencio, rota solo por el crepitar lejano de las hogueras, enemigas apagándose. El aprendiz de guerrero había probado su valor, pero en lo profundo de su alma sabía que aún faltaba una última prueba. No solo sobrevivir, sino comprender quién era realmente. El sol salió sobre las colinas, iluminando un desierto teñido de cicatrices. Los pájaros volaban en círculos y el aire olía a hierro y polvo. El niño se levantó con el cuerpo agotado, pero con la frente en alto. Había pasado la noche en vela, repasando cada disparo, cada movimiento, cada herida, y comprendió que ya no podía llamarse huérfano. Había muerto aquel día en que el apache escuchó su llanto. En su lugar había nacido un aprendiz de la guerra, con el corazón endurecido por la disciplina y el valor. Nayati lo llevó hasta una roca alta desde la que se dominaba toda la planicie. El viento soplaba fuerte, arrastrando arena y recuerdos. El apache tomó un puñado de polvo y lo dejó caer en el aire. «Así eras cuando te encontré, débil, frágil,
condenado a desaparecer. Pero ahora eres flecha, el viento no te destruye, te guía. El niño lo escuchó con los ojos brillantes, sintiendo que esas palabras eran un sello en su destino. Ese día realizaron un ritual. Nayati lo condujo hasta un manantial oculto y mojó su frente con agua fresca. A partir de hoy, llevas un nombre, Nantán, el que se alza. El niño repitió el nombre en voz baja con el corazón palpitando. Por primera vez, sentía que pertenecía a algo, que ya no era un espectador en el mundo. Nantán había nacido de la lágrima y del arco, del dolor y de la flecha. Los días siguientes fueron distintos. Ya no entrenaba con la desesperación de un niño, sino con la disciplina de quien sabe lo que es. Sus flechas alcanzaban blancos cada vez más lejanos. Sus pasos eran silenciosos como los de un cazador. Y su mirada ya no era la de alguien perdido, sino la de alguien que había encontrado su lugar en la tierra. Nayati lo observaba con orgullo silencioso, sabiendo que había cumplido con el llamado del destino. Una noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, Nantán preguntó: ¿algún día estaré solo? Nayati lo miró con seriedad y respondió: todo guerrero camina solo alguna vez, pero lo que aprendiste aquí nunca te dejará. En cada disparo, en cada silencio, en cada batalla, estaré contigo. El niño asintió, comprendiendo que la soledad era parte del camino, pero que el lazo con su maestro era eterno. El sol volvió a levantarse sobre el desierto, dorando las arenas infinitas. Dos siluetas avanzaban entre las colinas. Un maestro, Apache y su aprendiz, unidos por la disciplina y la fuerza del arco. El niño que había llorado entre rocas ya no existía. En su lugar caminaba Nantán, guerrero en formación, destinado a convertirse en leyenda. Y mientras el viento soplaba, fuerte, parecía llevar un mensaje eterno. Las lágrimas se secan, pero la flecha que nace de ellas vuela para siempre.